Piensa en tu grupo de amigos. Imagina un día organizan un viaje. Dormirán varios días fuera. Van a hacer una expedición por la montaña. Es peligroso, pero ustedes saben lo que hacen. Además, vas con tus amigos. ¿Qué podría pasar? Van a ser unos días estupendos, así que incluso tienes preparada la cámara de fotos. Pero al llegar allí, pasa tan solo un día y te empiezas a encontrar mal. Te sientes fatal. Se te ha estropeado el viaje y claramente no podrás acompañar a tus amigos. Los vas a tener que esperar. Aún así, les deseas que se diviertan mucho y que al regresar te cuenten cada detalle. Pero tus amigos nunca vuelven. Es más, son todos encontrados muertos en los días posteriores, en terribles condiciones, en las posiciones y de las formas más aterradoras que puedas imaginar. Y nadie, absolutamente nadie, sabe lo que les pasó. Pero según el informe oficial, tus amigos fueron acosados y vencidos por una fuerza desconocida e invencible. Esto fue lo que vivió Yuri Yudin, el único superviviente de uno de los casos más desconcertantes de la historia de Rusia. Una historia terrorífica, a la que muchos llaman el expediente X soviético. Esta es la historia del misterioso caso de los montes Urales. Quédate hasta el final. Muy buenos días y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Antes de comenzar, quiero darles las gracias porque ya somos más de 1000 en el canal. ¡Bien! Lo que es un muy buen inicio. Gracias a todos los que se toman el tiempo de comentar cada vídeo que subo y también a los que me mandan mensajes tan bonitos por Instagram. Sígueme. También quiero comentarles que muchos me han preguntado si pueden mandarme fotos e historias de sucesos paranormales o historias misteriosas que han vivido. Y la respuesta es totalmente sí. Aquí les voy a dejar el correo al que me pueden mandar todo este tipo de contenidos y también lo voy a dejar en la descripción para que puedan pinchar más fácilmente. Voy a estar reuniendo todo este tipo de contenidos para un próximo vídeo de fotos y vídeos de mis suscriptores. Y ya lo último, para no alargar más esto, quiero pedirles por favor que si este vídeo les gusta no se vayan sin dejarme un dedito arriba y suscribirse si me están viendo y todavía no lo están. Por favor, eso me ayuda mucho. Para contarles esta historia nos vamos a trasladar hasta Rusia. El 10 de febrero de 1959, un grupo de amigos esquiadores, 8 hombres y 2 mujeres, decidió organizar un viaje que consistía en alcanzar la montaña Gora Otorten, una montaña de cerca de 1200 metros de altura. En la lengua mansi, que es el pueblo originario de la zona, Otorten significa no vayas allí. Además, esta montaña estaba rodeada de mitos y leyendas que hablaba de espíritus malignos que rondaban la zona. Pues bien, la ruta que debían seguir para poder llegar hasta esta montaña era considerada de categoría 3, es decir, la más difícil y peligrosa. Sin embargo, esto no suponía un problema para ninguno de ellos porque eran esquiadores con mucha destreza y además tenían muchísima experiencia en este tipo de aventuras. Comenzaron la excursión viajando hasta Ibdel y se quedaron allí durante 2 días para luego viajar hasta Visay, el último asentamiento poblado en el norte extremo de los montes Urales. El 27 de enero salieron en dirección hacia la montaña Gora Otorten y el 28, es decir, al día siguiente, uno de ellos se enfermó y no pudo continuar. Tenía un fuerte dolor de espaldas por lo que tuvo que devolverse. Este joven era Yuri Yudin, de 24 años, el único superviviente de esta tragedia. Y el resto del grupo eran Igor Diatlov, de 23 años, quien era el líder de la expedición, Zinaida Kolmogorova, de 22 años, Nicolas Zivouks, de 24 años, Rustem Slobodin, de 23 años, Yuri Krivonishenki, de 24 años, Yuri Doroshenko, de 21 años, Alexander Solotarev, de 37 años, Lyudmila Dubinina, de 21 años y Alexander Kolevatov, de 25 años. Todos ellos eran estudiantes o ya estaban graduados del Instituto Politécnico de los Urales. Una vez emprendido el viaje el 1 de febrero, se conoce que se desviaron sin querer de la ruta que debían seguir. Se cree que muchos factores les jugaron en contra, y entre ellos y principalmente el tiempo que había. Recordemos que era invierno y en Siberia las temperaturas pueden alcanzar menos 30 grados bajo cero. Debido a este desvío decidieron dejar de avanzar y se instalaron en el lugar en el que se encontraban, así que acamparon en la ladera de la montaña Kholat Syakh, nombre cuya traducción del mansi significa montaña de la muerte.
Para muchos resulta muy extraño que hayan decidido acampar en este lugar porque a ojos de expertos era un pésimo lugar para hacerlo, ya que se encontraba muy expuesto. Por lo que se cree que llegados a este punto no quisieron ni avanzar ni volver atrás. Pero lo cierto es que se trató de un lugar muy inusual para un grupo de esquiadores tan experimentados como ellos. El líder del grupo, Igor Dyatlov, había acordado enviar un telegrama a la universidad cuando hubiesen llegado a Vizhai, y esto tenía que ocurrir el 12 de febrero. Pero como se lo pueden imaginar, esto no ocurrió. En un primer momento nadie de la universidad se preocupó debido a que un retraso es algo muy usual en este tipo de excursiones y sobre todo con un tiempo tan malo como el que había en ese momento. Pero cuando llegó el 20 de febrero, entonces habían pasado ya 3 semanas y todavía no había noticias de ellos, sus familias se empezaron a movilizar para buscar apoyo en la universidad de estos jóvenes. Entonces se enviaron grupos de búsqueda a la zona conformados por sus propias familias, profesores y alumnos voluntarios. Y así fue como el día 26 de febrero dieron con sus tiendas de campaña, que estaban totalmente destrozadas. Según relatan, estaba cubierta de nieve y tenía en su interior los objetos de los jóvenes, tales como botas de nieve, cámaras de fotos de las que se extrajeron las fotos que ahora conocemos, entre otras cosas. Una de las cosas que más llamó la atención fue que se pudo observar que las tiendas de campaña estaban rasgadas desde dentro hacia afuera, con mucha violencia, lo que daba a entender que quienes se encontraban en su interior en un determinado momento necesitaban huir desesperadamente de algo que los perseguía o los quería atacar. Ahora solo quedaba entender por qué, de qué huían. Uno de los estudiantes que ayudó en la búsqueda de los jóvenes relató que cerca del lugar de los hechos se podía ver pisadas en la nieve que se acercaban hacia uno de los bosques cercanos pero luego desaparecían. Al día siguiente de ser encontradas sus pertenencias fue cuando se empezó a dar con los cuerpos. Todos ellos tenían signos de muertes muy extrañas. Algunos de los cadáveres vestían solo ropa interior y otros sí iban vestidos pero estaban descalzos. Según el informe oficial se dijo que murieron de hipotermia. Sin embargo, como les comenté anteriormente, todos ellos presentaban signos de muertes muy extrañas que nada tenían que ver con el frío. Los primeros dos en aparecer fueron Yuri Doroshenko y Yuri Krivonoshenki. Ambos habían intentado trepar el árbol que estaba cerca de ambos en el momento de ser encontrados, pero no lo consiguieron y ambos cayeron muertos en esa posición de intentar trepar el árbol. Y esto se sabe porque al haberse congelado, se mantuvieron intactos de esa forma. Y además de eso tenían múltiples heridas en las manos y en los brazos como signos de haber intentado trepar aquel árbol. Siguiendo en esa misma dirección, más adelante se hallaron los cuerpos de Igor Dyatlov, el líder del grupo, Rustem Slobodin y Zinaida Kolmogorova. Dyatlov se encontraba de espaldas y en una de sus manos apretaba fuerte una rama de árbol, mientras que con ambos brazos se protegía la cara de aquello que los estaba atacando. En cuanto a Rustem, también estaba boca abajo, pero presentaba una herida bastante curiosa que era un agujero de 1,8 centímetros en su cráneo. A pesar de esto, se determinó que ese impacto que recibió en la cabeza no fue el motivo de su muerte, sino que fue la congelación. Y por último, Zinaida, quien también estaba boca abajo y tenía todavía la expresión de terror en su rostro. Ninguno de ellos tenía rastros físicos de haber sido agredidos o haber vivido una situación de lucha. Sin embargo, se determinó que por dentro estaban totalmente reventados, como si se hubiesen sometido a una gran presión. Como se han podido dar cuenta, hasta este momento solo se habían encontrado 5 de los 9 jóvenes. Los otros 4 no serían encontrados hasta 2 meses después, un 4 de mayo. Para ese momento el invierno ya había acabado y se tenía mucha mejor visibilidad de todo el terreno, por lo que localizar los 4 cuerpos restantes fue mucho más sencillo. Pero muy lejos de haber aparecido y que todo se calmase, la aparición de estos 4 cadáveres restantes trajo consigo un desconcierto social muy grande. ¿El motivo? El estado de sus cuerpos bajo esos 4 metros de nieve. Nicolas Thibaux tenía la mitad de su cráneo totalmente destrozado. Lyudmila Dubinina tenía las costillas rotas, la cabeza hacia atrás y un detalle cuanto menos macabro: le faltaba la lengua. Alexander Soloratev presentaba múltiples fracturas y le faltaban muchos dientes, y a 2 de ellos, no se supo exactamente a quiénes, les faltaban los globos oculares. Según se informó, menos por lo de la lengua y los ojos, sus lesiones eran comparables a un accidente automovilístico. Además, todos ellos compartían 3 características sumamente inquietantes. La piel se les había tornado anaranjada,
el pelo se les había vuelto totalmente blanco y presentaban grandes índices de radioactividad, que por cierto nunca se encontró la fuente de esa radioactividad. Es decir, no se sabe cómo ni con qué tuvieron contacto para acabar así en mitad de las montañas. Bien, claramente esto se convirtió en un caso sumamente extraño. Poco a poco empezaron a salir a la luz datos que, lejos de aclarar la situación, la volvían mucho más enigmática. Por ejemplo, entre los múltiples objetos encontrados en la zona del campamento, aparecieron cinturones, zapatos y varias cosas, pero también gafas de sol que eran del tipo de los que la URSS entregaba a sus militares. Y según Yuri Yudin, el joven que no fue con ellos y sobrevivió, uno de esos cinturones encontrados no pertenecía a ningún miembro del grupo. Por estos motivos, la familia de los jóvenes estaban totalmente convencidos de que la muerte de los chicos tenía que ver directamente con los militares. Así lo reveló Tatiana, la hermana de Dyatlov, a la BBC. Además, relata que en aquel momento se les dijo a las familias lo siguiente: nunca sabrán la verdad, así que dejen de hacer preguntas. Hemos de recordar que en aquella época se encontraban en plena Guerra Fría y la Unión Soviética era el líder en producción armamentística y espacial, por lo que cree que pudo haberse tratado de algún cohete lanzado por los militares que contenía algún tipo de veneno y por mala casualidad afectó al grupo de chicos. Por lo que los militares, al darse cuenta de lo que habían hecho, se acercaron al lugar y los colocaron de tal forma que pudiesen despistar lo que realmente había pasado y mantenerlo en secreto. Hay quienes creen también que los jóvenes habrían sido víctimas de experimentos de los militares y que luego habrían sido ellos quienes habrían escenificado todos los elementos de la escena para poder despistar. Y también hay quienes creen que detrás de todo esto se encuentra la KGB, la Agencia de Inteligencia Soviética, y sus múltiples experimentos, algo así como en Stranger Things. Sin embargo, la teoría de que los militares tuvieron algo que ver es tan solo una de las múltiples y rocambolescas hipótesis que hay en torno a esta historia hasta el día de hoy. Se cree que hay en torno a 75 explicaciones diferentes sobre la muerte de estos jóvenes. Así que ahora les voy a contar las teorías conspirativas más increíbles según mi criterio. Conspiraciones que tienen un montón de seguidores en esta historia. A ver cuál de ellas les parece más acertada. Pero antes me gustaría añadir que lo que dije al principio es real. El veredicto oficial que se les dio a las familias fue que los jóvenes habían muerto acosados y vencidos por una fuerza desconocida e irresistible. Vamos a dejar como teoría número 1 lo de los militares. Así que número 2, una avalancha. Esta hipótesis viene a decir que los jóvenes se habrían dado cuenta por el sonido de que una avalancha estaba a punto de alcanzarlos y habrían salido corriendo, aunque los forenses indicaron que sus heridas no eran nada compatibles con esta teoría. Número 3, los Mansi. Mansi es el nombre del pueblo que vive en los montes Urales desde hace milenios. Y ellos fueron muy señalados en esta época debido a que muchos les acusaban de haber sido los responsables de estas muertes. El motivo es que la aldea Mansi se encontraba a 100 kilómetros del lugar de los hechos, y por lo tanto eran la población más cercana. Además, se creía que podrían haberles atacado por haber estado acampando en un terreno que para los Mansis era sagrado. A pesar de que varios indígenas fueron arrestados e investigados, se dice que incluso torturados, nunca hubo culpables porque no había pruebas. Además, quienes conocen a este pueblo dicen que siempre han sido muy apacibles e incluso amigables con los forasteros. De hecho, fueron tantas las historias que comenzaron a surgir en torno a los Mansi, que los medios empezaron a difundir aquel significado de la montaña de las que le hablé al principio, que supuestamente significaba no vayas allí, cuando la traducción literal del Mansi es montaña con vientos remolino. De momento estas hipótesis son bastante verosímiles, pero las que vienen a continuación también tienen muchos seguidores. Número 4. Extraterrestres.
extraterrestres. Aquel día de la desaparición de los jóvenes, otro grupo de exploradores afirmó a las autoridades haber visto en el cielo unas luces anaranjadas, en una ubicación muy próxima a donde se encontraba el grupo. Y esta teoría de los extraterrestres explicaría, según sus seguidores, el origen de la radioactividad. Lev Ivanov fue un hombre que en la época recogió los múltiples testimonios de otros exploradores que afirmaban también haber visto estas luces en el cielo. Se dice que llegó a recoger más de 10 testimonios, pero que fue obligado a detener su investigación porque el caso era de alto secreto. Él afirmó hasta el último momento que estaba convencido de que aquellas luces en el cielo habían tenido relación directa con la muerte de estos jóvenes. También cabe destacar que en el 2011, en el programa Alienígenas Ancestrales de History Channel, afirmó con pruebas de que esta hipótesis de los extraterrestres en este caso era la correcta. Número 5. El hombre de las nieves. Hay quienes creen que los atacó este ser que supuestamente se esconde en los bosques de esta zona. De hecho, ya en aquella época era muy popular por causar terror en la población. Se cuenta que entre los objetos encontrados de los jóvenes se encontró un diario de vida perteneciente a Kolmogorova y que en una de las hojas de este diario ella habría escrito "The Snowman Exists". También se dijo que en las cámaras encontradas una de las fotografías era esta. Sin embargo, todo esto no eran más que teorías que intentaba dar la gente a lo que había sucedido, porque nunca se dio una explicación certera de qué fue lo que realmente les había pasado. Así que el caso se quedó totalmente silenciado y no se habló más del tema. Pese a ello, y como era de esperar, sus familias continuaban manifestándose para obtener una explicación de los hechos. Y por ello también inauguraron la Fundación Dyatlov, fundación que hasta el día de hoy se puede visitar y ver los objetos reales de los excursionistas, tales como su ropa y algunos objetos personales. Y por otro lado, las autoridades pusieron al lugar de los hechos el nombre de Dyatlov. Recordamos que era el líder de la exploración y hasta el día de hoy se conoce como el Paso de Dyatlov. Cabe destacar que el acceso a esta zona fue prohibido durante muchísimos años. Y así pasó el tiempo hasta que llegaron los 90 y el caso fue desclasificado, por lo que se dieron a conocer todos los hechos y también las fotografías. Sin embargo, faltaban varias hojas del documento, por lo que se empezaron a elucubrar así las diferentes hipótesis que vimos antes, pero no había todavía certezas de nada. Esto se mantuvo así hasta el 2019, hasta hace muy poquito, cuando se decidió reabrir el caso y se dio por concluido. Entonces en los medios pudimos encontrar titulares como este: El incidente del paso de Dyatlov. La ciencia esclarece uno de los misterios más famosos del siglo XX. No fueron extraterrestres, ni asesinatos, ni experimentos nucleares. Modelos matemáticos demuestran por qué una avalancha pudo ser la responsable de la muerte de 9 jóvenes excursionistas rusos que quedaron atrapados en la nieve hace 60 años. En esta investigación que hicieron se dice que se estudió nuevamente el caso y se realizó una especie de recreación de las condiciones en las que acamparon y también del lugar, y que la conclusión final es que se trató de una avalancha. Sin embargo, esta explicación contentó solamente a quienes saben mucho menos de este caso, puesto que quienes conocen más detalles, incluidos los familiares vivos de estos jóvenes, no están para nada de acuerdo, pues dicen que de haberse tratado de una avalancha, todos habrían corrido hacia diferentes lados, y más en mitad de la noche como ellos se encontraban. Sin embargo, todos ellos habían intentado escapar hacia la misma dirección, además de presentar signos físicos muy extraños como aquel agujero que presentaba uno de ellos en el cráneo, y demás está decir el color anaranjado de sus pieles, el pelo blanco y la radioactividad. Características que dijeron fueron invento de la población, cuando se sabe que esto no fue un invento, sino que así lo detallaron sus propios familiares que vieron los cuerpos. Se supone que pretendían dar claridad a este tema y darlo por concluido, pero yo creo que consiguieron justamente lo contrario. Han vuelto a revivir este increíble misterio y no solo eso, sino que le han añadido un nuevo componente todavía más misterioso. Como era de esperar, este caso tiene un montón de documentales y películas, así que les dejaré algunos de ellos en la descripción para los que tengan todavía más curiosidad y quieran seguir indagando en el tema. Del mismo modo que también les dejaré todas las fuentes consultadas, al igual que en el resto de mis vídeos. ¿Y ustedes qué piensan de este caso? ¿Cuál de todas las teorías creen que puede ser la más acertada? ¿Qué creen que pudo pasar? Me gustaría leerlos en los comentarios. Nos vemos el próximo jueves.